buenas noches. El señor fiscal general de la Nación, doctor Francisco Barbosa, dirigió hoy un mensaje al presidente de la República, a la ministra de Justicia y a todos los presidentes de las altas cortes. En ese documento, el señor fiscal consagra observaciones al proyecto de decreto legislativo por medio del cual se conceden los beneficios de la detención y la prisión domiciliarias transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19. El señor fiscal formula varias observaciones. Lo hemos invitado esta noche a nuestra acostumbrada entrevista de esta hora. Primero, señor fiscal, muchas gracias por aceptar esta invitación. Primero, reparos a la constitucionalidad del decreto. ¿Cuáles son, señor fiscal? No, en primer lugar, buenas noches, Yamil. Yo creo que hay que, más allá de hablar de ese primer punto, sí decirle a los televidentes que la preocupación del fiscal general tiene que ver necesariamente con los derechos humanos, tanto de esas poblaciones que saldrían como de la ciudadanía que pues finalmente está mirando con un poco de preocupación toda esta salida de personas y que deben garantizarse diferentes derechos tanto de unos como de los otros. Pero las razones de constitucionalidad tienen que ver necesariamente, Yamit, con algunos de los aspectos centrales de las preocupaciones del tema carcelario en Colombia desde hace muchos años. El hacinamiento en Colombia es un fenómeno de largo aliento, es un fenómeno que viene desde hace muchísimos años. Incluso en el proyecto de decreto, que entiendo que es un proyecto de decreto que se está trabajando, pues es un proyecto de decreto que aborda los problemas del estado de cosas inconstitucional de las cárceles. Lo que estamos viviendo es una situación de emergencia, una emergencia no per se por el problema carcelario, sino por el problema de salud. Y ahí la Fiscalía General propone algunas de esas salidas. Esa es una primera razón, Yamit. Hay problemas también constitucionales. Por ejemplo, determinar que sea la Fiscalía General de la Nación a través del Cuerpo Técnico de Investigación que está en este momento trabajando en las calles justamente para perseguir la criminalidad que sigue ocurriendo, porque es que la criminalidad no ha parado. Estamos viviendo todos los días, en Colombia se están produciendo 11, 12, 13 homicidios, estamos capturando 100 personas, 120, 130 personas, se siguen cometiendo delitos contra el patrimonio, etc. Y obviamente esa gente que es el Cuerpo Técnico de Investigación no puede estar cuidando personas que salen de las cárceles cuando esa es una función del IMPEC. Es decir, hay algunas razones constitucionales que nosotros las planteamos y lo decimos además sobre la base, Yamit, de un principio esencial. La Fiscalía no es la que va a hacer el decreto. La Fiscalía no tiene competencias para eso. Nosotros hoy le dejamos unos lineamientos al Gobierno Nacional y al país para que de forma clara, de forma concreta, la Fiscalía perciba o dé unos elementos de juicio que se tengan para cualquier normatividad que se quiera hacer sobre este tema. Ahora, señor fiscal, dice usted en el punto segundo de observaciones al proyecto de decreto que el proyecto no supera el juicio de conexidad material y finalidad. ¿Qué quiere decir eso, fiscal? No, que cuando se hacen esos análisis constitucionales, que no voy a agotar a la teleaudiencia sobre cada uno de esos aspectos que están explicados en el documento, pero por supuesto que existe un desbalance dentro de lo que se busca a través de estas medidas con las finalidades o las finalidades finalmente con las medidas tomadas. ¿Qué quiere decir? ¿La finalidad cuál es? ¿Resolver el hacinamiento en Colombia o prevenir una situación de salud? Ese es un debate constitucional que se tiene. Cuando uno observa todo el desarrollo de ese proyecto de decreto, que yo finalmente entiendo que el Gobierno Nacional va a entrar a mirar todas estas observaciones, pues uno pensaría que es un decreto que no es solamente para la emergencia, sino es un decreto incluso que supera la emergencia. Mire usted la temporalidad. El decreto es un decreto que se hace con 6 meses a 6 meses prorrogables por otros 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la emergencia va a superar ese tiempo, quiere decir
que el estado de emergencia va a superar ese tiempo. Por lo pronto, lo que sabemos los colombianos es que el estado de emergencia tiene una temporalidad y el decreto tiene que tener una temporalidad similar. Y por ende, la circunstancia es que se tomen medidas de urgencia. Yo lo dije públicamente el día de hoy, mujeres gestantes, personas que además deben ser beneficiarios por enfermedades terminales, personas que han sido condenados a delitos que tienen una pena de menos de 5 años. Yo creo que rápidamente hay que buscar una alternativa y en eso damos la mano generosa a toda la justicia en Colombia, pero lo que sí hay que determinar es dónde se va a poner esas personas, si en sus domicilios, en unos lugares temporales y además cómo se les va a garantizar el mínimo vital. Usted entenderá que hay gente que sale a las calles, en este momento hay contracción, hay confinamiento, no hay trabajo, no hay empleo, no hay ninguna condición además que les garantice a esas personas que puedan además subsistir y por supuesto esto lo que puede producir es criminalidad y esa criminalidad a mí me afecta en la función de fiscal general de la nación de este país. Pero entonces, señor fiscal, sobre la primera parte de su respuesta, es claro que usted afirma que el proyecto de decreto no está tratando de arreglar un problema temporal provocado por el riesgo de la enfermedad en las cárceles, sino un problema de hacinamiento que está ahí desde hace mucho tiempo. Sí, efectivamente esa es la postura y mire, yo no lo estoy haciendo desde el punto de vista, ni además es el fiscal general Francisco Barbosa el que postula esto. Esto es producto, o estos lineamientos son producto de un alto comité que construimos en la Fiscalía General de la Nación con las personas que más conocen sobre política criminal dentro de esta entidad y en la cual le estamos dando unos lineamientos al gobierno para que en el término rápido, definitivo, además por la urgencia de lo que se está viviendo en el país, pueda tomar unas decisiones que sean unas decisiones correctas. Aquí hay que tomar decisiones correctas pero minimalistas, sobre todo porque hay una situación, y vuelvo y repito, una situación de derechos humanos de un lado de población carcelaria y los derechos humanos de millones de colombianos que también están observando que esto se haga correctamente. Ahora, señor fiscal, usted también dice en el mensaje al presidente de la República y a la ministra de Justicia que el proyecto de decreto evidencia arbitrariedad al interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público. Bueno, ese es un tema fundamental y yo le voy a poner un simple ejemplo. Hoy tenemos la rama judicial, y hablo de la Fiscalía General también, absolutamente confinada. Tenemos las fiscales y los jueces en el país confinados, están confinados en un 90%, nosotros tenemos unos actos urgentes en la calle, hemos hecho 1.800, 2.900 audiencias virtuales. Entonces, cuando se pone todo un engranaje procedimental para resolver un problema carcelario, cuando podría hacerse desde otro punto de vista, mirando también las normas que tiene el Código de Procedimiento Penal, entonces usted tiene que activar otra vez como si estuviéramos funcionando al 100% de la Fiscalía General de la Nación. Y esa Fiscalía General de la Nación, como le digo, está confinada. A mí me tocaría en términos además que dentro de ese decreto se hablaba de 2 días o de 3 días, pueden hablar de los días de 5 días, pero el escenario es el siguiente, cuénteme qué se puede hacer cuando lleguen más de 1.000 o 2.000 o 3.000 o 10.000 solicitudes de libertad y donde nuestros fiscales y jueces, cada uno dentro de sus competencias, unos por condenados, otros por privación de la libertad, terminen además obligando a salir de la casa a miles de fiscales y cientos de jueces a buscar las carpetas para empezar a resolver el problema interno de cada una de esas personas. Yo digo que la situación es de emergencia. Si la situación es de emergencia, pues se toman decisiones de emergencia, con responsabilidad pero de emergencia. En ese orden de ideas yo creo que las decisiones podrían también tomarse, algunas de ellas de forma cíclica, por parte del gobierno nacional en torno a una salida primera de personas privadas de la libertad y posteriormente hacerlo por ciclos. Yo creo que esa es una buena alternativa y posteriormente, por supuesto, posteriormente hacerle una verificación a qué va a pasar con esas personas privadas de la libertad, porque usted podrá entender que también tiene que garantizarse la seguridad ciudadana y los derechos humanos también de esas personas que tienen que comer, que tienen que tener un servicio de salud, que tienen que tener una salubridad.
Yo no me imagino personas de SIDA, personas que tengan enfermedades terminales, personas que tengan enfermedades inmunodeficientes, o sean inmunodeficientes, caminando en las calles en busca de un centro médico cuando no existe. Es decir, yo lo que creo es que aquí tiene que haber una salida muy inteligente y por supuesto rápida para resolver esta crisis. Pero entonces, señor fiscal, es absolutamente comprensible su argumento, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la propuesta de emergencia que usted plantea? Pues mire usted, Yamid, tenemos en este momento una situación de emergencia, tenemos unos bienes de la SAE que están allí, que están inventariados, son bienes que podrían servir como centros de reclusión temporal. La Fiscalía General de la Nación conoce además y aportó ese número de bienes en el marco también de nuestra Dirección de Extinción de Dominio para mostrar cuál es el funcionamiento y cómo podría darse. Podría darse un traslado de esas personas que están en las cárceles administrativamente hacia algunos de esos lugares y podría permitirse la salida con los jueces de ejecución de penas, con algunos en el marco de unas dinámicas moderadas, como dijo la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Remolina, una salida moderada de personas que podrían ir a sus domicilios en el marco, por supuesto, del derecho al mínimo vital que esas personas tienen que tener. Yo creo que esas son salidas rápidas. Podríamos ver cuántas mujeres embarazadas gestantes hay, cuántas personas que están listos a salir por libertad condicional o por cumplimiento de pena. Se podría hacer una salida muy rápida y yo creo que pues, en este momento ya el balón está en manos del gobierno. Nosotros como Fiscalía vamos hasta acá. Nosotros no podemos participar en redacción alguna de decreto porque no es nuestra competencia, pero yo creo que en el marco del diálogo interinstitucional es importante decir que la Fiscalía acompaña cualquier iniciativa que tenga en cuenta además los criterios que nosotros establecimos, pero al mismo tiempo acompañamos esta emergencia para buscar salidas rápidas a estos problemas, pero sin generar, porque la superación de una emergencia tampoco puede llevar por angustia a la creación de otra emergencia, y en eso quiero dar toda la tranquilidad que por lo menos en el marco de mi función como fiscal yo planteo esto de esta manera. Y también decirle una cosa a la ciudadanía: nosotros estamos solicitando rápidamente lugares de reclusión temporal en caso de que esto se alargue, porque las cárceles están cerradas, para poder privar de la libertad o solicitar las privaciones de la libertad de aquellas personas que siguen cometiendo delitos. La semana pasada, solamente en Villavicencio hubo personas que fueron asesinadas, capturamos a los homicidas y los jueces nos dijeron que no había cupo en las cárceles. Ayer, en el municipio de Llorente, en Nariño, un grupo de la Oliver Sinisterra terminó asesinando a 2 personas y quemó los cuerpos en una ambulancia. Esas personas, nosotros vamos o estamos adelantando las investigaciones. Nosotros necesitamos garantizar la administración de justicia. Es que la administración de justicia no se puede parar. Se puede parar cualquier cosa en Colombia, Yamid, pero la administración de justicia no. Pero mire, señor fiscal, lo que yo creo que la gente no comprende es cómo se va a volver un sitio de prisión con las medidas que supone una cárcel, los bienes de la SAE. ¿Cómo una finca se vuelve prisión? Bueno, ahí hay... No. Yo lo que creo es lo siguiente. Hay una población carcelaria que es una población carcelaria que hoy puede estar debilitada. Estamos hablando de enfermos, estamos hablando de mujeres gestantes que no tienen cómo sobrevivir en la calle. Entonces esas personas podrían trasladarse a esos lugares. Ahora, ¿de dónde se sacarían los recursos? Porque uno podría decir, bueno, ¿y los recursos? Bueno, los recursos pueden venir de varias fuentes, pero el Fondo de Mitigación de Riesgo que se creó al amparo del decreto 444 estableció 14 billones de pesos para el tema del COVID-19. Ahí tiene que haber unos recursos porque esta emergencia, vuelvo y repito, no es una emergencia de hacinamiento, es una emergencia de salud. Luego, el vínculo de causalidad o de conexidad entre el decreto y la crisis existe. Ahora, le doy el otro dato. Un dato que nos sorprendió en la Fiscalía General de la Nación. Conforme a datos del Departamento Nacional de Planeación y del CIF,
el 7.1% de los recursos del USPEC, que es la entidad encargada de la manutención, de la construcción de infraestructura carcelaria, fue ejecutado el año pasado. No es una información que da el fiscal, es una información que es pública, 7.1%. En ese orden de ideas, más de 200.000 millones de pesos, que además debieron también utilizarse para algún tipo de mejora en esas condiciones, no se usaron. Yo lo que pido es, utilicemos, seamos imaginativos. Yo no estoy pidiendo que todos los bienes de la SAE se utilicen, estoy pidiendo que algunos que puedan utilizarse para permitir la salida de esas personas, otras personas puedan salir hacia sus casas, en el marco, por supuesto, de esta emergencia, pero ojo, una salida minimalista, no una salida maximalista. Nosotros no podemos perder la cordura institucional en Colombia, incluso frente a una crisis de este nivel. El país tiene que sostenerse, y el sostenimiento de un país se hace con principios, y esos principios pues uno tiene que encarnarlos frente a estos debates y por ende buscar las mejores alternativas. Y yo sé que el gobierno nacional, en el mejor ánimo, me imagino que tratará de buscar esas salidas escuchando a la Fiscalía, escuchando al Consejo Superior y a los diferentes organismos que por supuesto participan de la política criminal del Estado. Ahora mire, señor fiscal, quisiera rogarle que usted permite extender este reportaje para mañana, porque el tiempo por esta noche se nos agotó. Grabamos inmediatamente, pero para transmitir mañana. ¿Le parece correcto? Porque hay muchos otros temas que tratar. ¿Le parece, fiscal? Muy bien, no hay ningún problema, Yamil. Muchas gracias. En consecuencia, muchas gracias al fiscal por aceptar esta sugerencia y a ustedes, televidentes, por habernos acompañado. Y los invitamos mañana a la segunda parte de la entrevista con el señor fiscal general de la Nación. Ahora continúen en el Canal 1.